Relatos de milagros. En un mundo donde la fe a menudo se enfrenta a la duda, el dolor, enfermedades, guerras, familias disfuncionales, crisis emocionales, derroche y placeres, en medio de las pruebas surge una verdad eterna. Los milagros no son solo relatos del pasado, son testimonios vivos del poder sobrenatural de Jesucristo, continuando su obra en el mundo de hoy, que sigue impactando la vida humana. Desde experiencias cercanas a la muerte hasta encuentros con lo celestial, cada relato es una prueba de que el amor y el poder de nuestro Señor no conoce límites. Lucas 1:37. Porque para Dios no hay nada imposible. A través de estas historias encontramos la prueba palpable del amor y el poder de nuestro Señor Jesucristo. Relatos de milagros. Buen día a todas y todos, bienvenidos a nuestro canal Relatos de Milagros. El día de hoy tenemos una chica muy impactante, un relato de milagro que está estremeciendo el mundo entero. Su nombre es Vanessa Badamik, una ex nueva erista. Actualmente se ha convertido en los caminos de nuestro Señor Jesucristo. Quédate aquí en Relatos de Milagros para escuchar su testimonio impactante. Esta historia es una prueba de que Dios continúa transformando vidas y llevarnos de esos estados, esos antidiseños, al camino de la verdad, o como bien se puede decir, de las tinieblas a la luz. Nos va abriendo esas puertas y nos va llenando de toda esa capacidad que tiene Dios a nuestra alma, mente y espíritu, ¿cierto? Y lo mejor, que cada día podemos vivir conociendo al Espíritu Santo, que es muy difícil vivir sin el Espíritu Santo, pero cuando llega el Espíritu Santo a nuestra vida, qué bendición. Un privilegio tenerte con nosotros, Vanessa, una mujer cuyo testimonio es un verdadero relato de milagro, también de redención y transformación. Fuiste llamada por aquel que resucitó de los muertos, que convirtió el agua en vino, multiplicó los peces, los panes, sanó enfermos. Como dice el Salmo 18:28, tú encenderás mi lámpara, Jehová, y mi Dios alumbrará mis tinieblas. Un gusto tenerte con nosotros, Vanessa, en Relatos de Milagros. Muchísimas gracias a vosotros. Encantadísima de estar aquí, Alejandra. Y bueno, yo espero poder aportar algo bueno a tu público, porque ya que estuve mucho tiempo haciendo el mal sin saberlo, mi misión ahora, desde que Dios me sacó de ahí, yo sé que las fuerzas humanas no valen para nada, pero bueno, yo de verdad de corazón deseo que mi testimonio valga para que otras personas se den cuenta, sobre todo a lo que yo más me dedico es de cómo nueva era, ¿no? O astrología, cosas que parecen como muy naif o muy inocentes, no lo son. Y me gusta, por decirlo así, destapar todo lo que el enemigo me brindó como conocimiento en su momento para el reino de Dios, ¿no? Entonces sí, es verdad que él ya no sabía, creo yo, cómo llamarme para sacarme de ahí. Y por eso siempre digo que las personas que estén viendo mi testimonio o escuchándome, por favor, no tomen algo mío como muy especial. Al contrario, o sea, si mi testimonio suena tan impactante y tan como milagroso, es porque yo fui una mensa, la oveja más negra que había. Eso no tiene nada de admirar, al contrario. Yo creo que él tuvo que hacerlo así, de llamativo, porque yo no escuchaba, yo no hacía caso y ya estuve muchas veces cerca de irme para el otro lado sin conocerlo a él. Entonces hubo otra vez que estuve todavía más cerca y ya dijo, la próxima ya se nos va, así que vamos a intervenir fuerte porque si no, esta chiquilla la perdemos. Y bueno, también creo que él sabía, ambos, Satanás y Dios, sabía de lo que yo era capaz, y ahí te voy a estar contando también un poquito que a lo mejor no conoces sobre mi trasfondo, más que tiene que ver más con mi infancia, algo donde intervino Satanás para robarme la voz, porque yo creo que él sabía que si había un momento en donde yo iba a hablar, hablaría para el reino de Dios, ¿no? Entonces, bueno, ahora
estar esperando tus preguntas y te voy contando. Y tremendo porque tú tocas un punto muy elemental y es que yo creo que muchas de las personas han tenido situaciones o vivencias en la infancia y pueden ser en esos escenarios o donde se sufre un nivel de violencia o tal vez no, o también los niños que vienen con el mundo espiritual muy abierto y Satanás también Ambos. está probando como con qué dones tú vienes, cómo viene tu mundo espiritual, como para atacar ese tipo de herramientas y de dones con los cuales Dios trae a los niños y nos trae a nosotros con propósitos. Entonces, pues inicialmente sería hacerte la primera pregunta, es cómo llegaste a la nueva era, de en qué edad, por qué lo hiciste, y pues que nos sigas como contando ese relato y esa vivencia que has tenido en esta secta, ¿no? Porque lo podríamos categorizar, en el lenguaje se podría categorizar en una verdad relativa, ¿no? Porque muchos dicen, no, hay verdades relativas, verdades absolutas, pero pues nosotros en Cristo Jesús creemos que existe una verdad. Jesús es el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por Dios. Y entonces dentro de ese lenguaje podríamos decir, sí, sí existe una verdad verdadera y es con Dios, con Cristo Jesús y el Espíritu Santo. Porque creemos en un Dios trino. Entonces sería esa la primera pregunta, Dani. Ok, pues bueno, para responderte te voy a dar un poquito de información también que creo que va a ser muy interesante para las personas Ujú. que están viendo este vídeo y así arrancamos con mi testimonio, ¿no? Bueno, lo primero que quiero decir es que ya que has abierto el tema de cómo Satanás entra a los niños, por mi perspectiva y mi propia experiencia, tengo tres teorías y una que se divide en dos es los espíritus familiares y otra es que como al inicio fuera de micro hablábamos, Satanás conoce entre comillas el futuro y te voy a ir desglosando Ujú. esto. Primero, los espíritus familiares voy a explicar muy rápidamente que son nada que ver con tu abuelito, tu tío, nada de eso que se haya quedado en tu ambiente familiar, sino más bien tiene que ver con un pacto que algún familiar de tu árbol genealógico hizo de forma consciente, y ahí está la parte Ujú. Ah, 2 ok. o no consciente. Ok, Entonces, interesante. sí, estas entidades van a tener el derecho por pacto, como te digo, conocedor o no O no conocedor, conocedor. de, exacto, de estar cobrándose generación tras generación ese favor que se hizo a cierto individuo del árbol Ujú. genealógico y eso solo lo puede romper Cristo Jesús. Así es. ¿Ok? Entonces, en mi caso, ya averigüé de dónde viene esta parte que se estaba cobrando. No llegamos a averiguar la individua, porque La suponemos que fue individua. una mujer que abrió esta puerta, pero sí que vimos patrones de por parte de mi madre, muchas mujeres que ya tenían, entre comillas, dones, ¿vale? Porque quiero aclarar algo y esto es mi opinión y puede ser que me esté Ujú. equivocando. Las personas no heredamos dones familiares o espirituales porque la Biblia dice que hay un alma que se muere y la otra nace nueva, ¿no? Así es. Entonces, exacto, Dios te va a dar a ti tus dones, que no tienen ni por qué parecerse con los de tu papá, tu mamá, tu abuelito, ni nada. Los dones que se heredan, entre muchas comillas, son estos que traes de espíritus familiares y no son ni siquiera dones, y te lo puedo decir hoy porque yo abrí muchos registros akáshicos y cuando cerré esa puerta, sí sigo sintiendo mucha sensibilidad a lo que no se puede ver con estos ojos. Para nada se puede comparar a lo que yo veía. Entonces esta información no es mía, no era sobrehumana, no era sobrenatural, era una canalización de una entidad a la que yo le estaba permitiendo usar mi cuerpo, mi cerebro, mi mente para ver lo que ella tenía que mostrarme, Claro. ¿no? Entonces, retomando el tema de los espíritus familiares, hay niños que vienen ya con ese espíritu familiar y se van a cobrar. Hay niños que sin saberlo, ellos son los que abren esta puerta, porque tú lo puedes Ujú. hacer incluso por un sigilo, por un símbolo, tú ya puedes estar abriendo una puerta, no sé, como bromita de una ouija, ya puede estar abriendo Claro, es una bravísimo. puerta. Y lo otro es que, como te decía, y es el tercer punto, Satanás más o menos sabe cuál va a ser la línea futura,
pero no tiene todas las posibilidades que existen por tu libre albedrío, esas solo las conoce Dios. Entonces, Él sabe más o menos por las capacidades del individuo y viendo los sucesos que hay en su vida, si alguien tiene un propósito para con Dios, o más bien Dios con el individuo, y ahí va a intentar por todos los medios destruir a la persona o, en su defecto, llevarla a su reino, a su equipo, para que trabaje para él, que es lo que a mí me pasó. Entonces ahora ya creo que sí puedo comenzar porque creo que esto es una información que no sabe todo el mundo y me parece muy interesante explicar, ¿no? Entonces, bueno, yo ya de pequeñita tenía mucha sensibilidad, ¿vale? Mucha sensibilidad. Mi mamá me cuenta que a los 2, 3 añitos yo ya le decía que veía a la Virgen, que los ángeles me tocaban y no me dejaban dormir, que me tocaban los pies, que me molestaban. Yo ya tenía muchísimo miedo porque yo no sabía qué eran esas cosas, pero sí que las estaba describiendo con lo que yo conocía que eran ángeles, pero Ok, ni siquiera eran ajá. ángeles. Ujú. Claro, era el único concepto que yo conocía de algo pues no tangible, ¿no? Y en ese momento fui como creciendo un poquito y a los 4 años de edad ahí vino un poco como te digo, yo ya tenía la parte del espíritu familiar que ya me iba a mí a Comprendo. proporcionar dones y ahora viene la puerta que yo encima abrí. Bueno, más bien la cerré, te explico. Yo tenía en ese momento, con 4 añitos de edad, mi persona favorita en el mundo era mi abuelo, ¿vale? Que le llamaban el Mescurro, era un mote que él tenía, el papá de mi papá. Y pues era mayor, había fumado toda la vida, tuvo un cáncer de pulmón y se Ok. murió. Listo, no, no, ningún drama, ¿eh? ¿Qué pasa? Que yo, una niña que siempre se había cuestionado mucho todo lo que tenía que ver con la trascendencia, de dónde venimos, quién soy, todo esto, dije con 4 años de edad, pues aquí van a pasar dos cosas. Una, que o Dios no existe, porque si Dios es bueno y se llevó a mi abuelo, entonces no puede existir, ¿no? Como yo A más B igual a Z, así Sí, me claro. me lo saqué de la manga. O si existe Dios, es un Dios malo, porque se ha llevado a mi abuelo. Punto. Ahí yo le cerré la puerta a Dios. Si bien fui criada dentro de una familia católica, yo fui bautizada, yo hice mi comunión, porque todo eso como que de donde yo vengo culturalmente no se elige. Ujú. Lo hice porque era lo que tocaba, pero cuando llegó, por ejemplo, el momento de la confirmación a los 18 años, yo no me confirmé. De hecho, yo no era practicante, yo aborrecía, o sea, yo puedo decir, es que hoy me duele decirlo, pero yo odiaba a Dios Sí. y me reía del cristianismo, de los cristianos. Nunca abrí una Biblia en mi vida y para mí era el pan del pueblo, el pan de los tontos era la Biblia. Era el último lugar donde yo me creía que tenía que ir a buscar eso que más adelante te voy a contar, que siempre me acompañó, que fue un vacío impresionante, ¿no? Porque ya con 4 años yo hice esto. Entonces, ¿qué Tremendo. pasó? No hay más que sumar. Espíritu familiar que ya tenía yo, más decirle a Dios, yo no quiero de ti, porque tenemos libre albedrío. Entonces Ujú. Satanás dice, eres mía, vamos con todo. Ujú. Las experiencias paranormales crecieron muchísimo. Yo ya era capaz de casi que profetizar cosas, saber lo que iba a pasar, adivinar muchas cosas, ver cosas que no eran evidentes a todo el mundo, pero yo las veía, etcétera. La cuestión es que mi vida empezó a tener mucha desgracia y hoy en día veo cómo Satanás es capaz de orquestar esto. Y lo digo por más testimonio que conozco, porque él es capaz de orquestar hasta matrimonio si quiere. Sí. Pero bueno, empezó a orquestar que en mi vida, para yo como reafirmar esta idea que tenía de que la vida era una mierda, empezó a orquestar casi siempre patrones de violencia, muchísima violencia, y luego más adelante el tema de la salud mental. Pero todo inició con mucha violencia en infancia, en el colegio, o sea, en casa de niña, en el Ujú. colegio y en los dos sitios. Y luego lo que te iba a contar para no extenderme muchísimo es que cuando yo ya estaba casi por salir de la escuela, porque nosotros tenemos escuela primaria, secundaria y ya podemos ir al bachillerato o, bueno, otras opciones más de Ujú. adulto, ¿no? Esto es la edad de los 16 años. Por ese momento que yo ya había pasado, como te digo, por todos los trastornos de la conducta alimentaria, por casi la pérdida de todos los miembros de Tremendo. mi familia por enfermedad, eh, mucha depresión, mucha ansiedad, todo, o sea, mucha violencia, todo.
Lo que ocurrió fue que, no te voy a hacer la historia larga, hubo un profesor que me sacó a exponer y me estuvo insultando, bueno, Wow. ya me insultaba antes, ya me insultaba antes, pero insultarme delante de la clase que ya me hacía bullying y decirles a todos enfrente de mí que tenía que tenerle, o sea, que todos me tenían que tener miedo y cosas horribles, insultos, bueno, no lo voy a decir aquí para que no te bajen en el vídeo, Ajá. muchas cosas. Yo tuve mi primer ataque de pánico. Yo no sabía que era un ataque de pánico, yo no conocía ni el concepto de ansiedad. ¿Qué pasó? De nuevo, para no hacerte la historia larga y no contarte todos los años que Ujú. pasaron ahí, esto en vez de ir a menos, fue a más. Entonces, esto se extrapoló tanto que ya no solo era la fobia a leer, por ejemplo, o a exponer en público, eso derivó en una fobia a oír mi voz en alto. Si yo oía mi voz en alto, me desmayaba. Ok. O sea, a mí me capó por completo, porque lo único que yo tenía en ese momento era como mi intelectualidad, por decirlo así, o Ujú. mi conocimiento, porque lo demás todo iba fatal, como te he contado. Entonces, lo único que yo tenía, mi balsita ahí que me mantenía como a flote era eso y ya tampoco. Entonces me destruyó. Y ya todas las elecciones de vida que yo hice, aparte de todos los traumas anteriores que tenía, eran basados en yo no puedo hablar, yo no puedo comunicar, yo no puedo hacer nada. Bueno, la historia es que en este sufrimiento que yo tenía y este sinsentido que yo le encontraba a la vida, porque para mí la vida era sufrimiento, sin más, no había otra, intenté buscar algo que me aliviara ese dolor. Y al final me fui a trabajar al extranjero en 2013, fue la primera vez que me marché sí, a Holanda a trabajar. Ujú. Y ahí pues sola en mi casa, con mucho tiempo libre, bueno, no tanto porque trabajaba mucho, pero el tiempo libre que tenía estaba sola, entonces lo que hacía era investigar. Y empecé a coquetear con los decretos de Louise Hay, las afirmaciones positivas, los decretos. Esto me llevó a la meditación, los audios subliminales, Wow. el yoga y, por supuesto, lo que ya hizo boom en mi mente, que fue el famoso documental del secreto. Ah, sí, Ahí inició todo. Ahí que inició todos lo todo. hemos visto alguna vez Exacto. en nuestra vida. Ahí inició todo y bueno, ahí digo yo que él empezó también a mermar mucho mi salud mental, porque había esta contradicción, ¿no? O sea, yo quería creer que esa era la verdad porque me convenía, porque la otra verdad no me gustaba y además tampoco había encontrado nada que según yo tuviera sentido, pero eso tenía todo el Ujú. sentido del mundo. Claro. Y lo que pasó fue que al yo empezar a creer que esto era una verdad, pues como tú piensas, manifiesta, básicamente. Así es. Así Lo sucede. único que aumentó fue mi ansiedad y la culpa, porque todo lo que yo vivía negativo, pues yo lo había manifestado, yo lo había pensado. No, a lo mejor no me había dado cuenta, ¿no? A lo mejor Ajá. era el subconsciente, pero era mi culpa, todo era mi culpa. Entonces, en esta circunstancia que te digo de patrones de violencia que Satanás puso en mi vida, yo estaba trabajando, mi vida iba más o menos, un poquito mejor que antes, en mitad de ¿cómo te lo digo? Una ayuda a domicilio, porque yo era enfermera a domicilio. Ujú. Yo creo que era a lo mejor el único loco del pueblo, me tocó a mí y el Oh my God. señor me dio un palizón en mitad de la calle. Wow. O sea, era ya como la no sé cuánta vez que alguien venía sin más y me agredía muy fuerte. O sea, muy fuerte. De hecho, hoy tengo secuelas todavía porque mi clavícula nunca quedó bien. Fue O muy sea, fue grave. sistemático la violencia física, la lesión personal, lo que hicieron. Era tanto hombre como mujer en diferentes versiones Mm. terminaban en una violencia, en una agresión física muy fuerte en mí, muy, muy fuerte, ¿no? Entonces yo como nunca fui una persona que quería responder con violencia, porque para mí era lo más horrible del mundo, de aquí derivaron dos cosas. Una, la autolesión, porque la agresividad yo la volcaba en mí misma. Y dos, que es lo que te voy a contar ahora y vas a entender por qué para mí tiene mucha relación con lo del secreto, los intentos de suicidio. ¿Por qué? Porque al yo pensar que esa era la verdad, que
si yo hacía el bien, iba a manifestar bien. Si yo pensaba todo el rato bonito y yo me alejaba de todo lo malo y yo todo el tiempo hacía bien, iba a tener eso en mi vida y ver que el resultado de irme a un país extranjero para ayudar a mis papás económicamente, bien, ¿no? Ujú. Yo daba bienestar porque era enfermera, todo yo daba bien y yo recibí un palizón, literalmente. O sea, yo dije, de nuevo, ¿no? Aquí como con 4 años, pero ahora tenía 24 años. Yo dije, o si esto es mentira, yo ya no sé qué es verdad, o si esto es verdad, yo tengo la peor mente del mundo, no sirvo para nada, voy a estar maldita y creando desgracia toda mi vida. De nuevo, mi respuesta es, no quiero vivir más. Entonces, para mí esa disonancia fue mentalmente muy heavy porque desarrollé estrés postraumático, ataques de pánico, ansiedad, depresión muy severa, muy, muy, muy severa. Yo no me podía valer por mí misma y mi mamá tuvo que venir a Holanda a cuidarme porque yo no podía comer, no podía bañarme, no podía vestirme, no podía hacer nada. Yo Quedaste en un ya estado de temor, claro. eso fue la caja de Pandora. Para mí eso fue el boom. O sea, como te digo, yo era medio funcional porque de algún modo mi cerebro había fragmentado y guardado ahí así como a Ujú, presión todo lo malo que viví. Y ahí, boom, es como que yo no me hubiera imaginado jamás que a los 24 años iba a volver a tener violencia, pero ahí no terminó. Yo luego sufrí violencia de género. Espérate que ujú, toda mi vida hubo esto, ¿no? Entonces, en esta ansia de querer seguir como sanando, que es lo que te vende la nueva era, pues me fui adentrando cada vez más y más y más y más en todas las terapias que yo me iba encontrando, yo iba devorándolas, porque nunca es suficiente, porque si tú dices, bueno, a lo mejor la manifestación no me funciona, bueno, pues a lo mejor es el tarot, y a lo mejor entonces es la astrología, y a lo mejor, y como nada es la verdad, al ujú, final tú empiezas a consumir todo lo que sientes que te puede ayudar, que te puedes llenar ese vacío, porque yo, como te decía al inicio, sentía un vacío inllenable en mí. ujú, Era, no lo podía explicar. Total, comencé a tocar casi todas las terapias y yo tengo neurodivergencia. Por mi neurodivergencia hay pocas cosas a mí que me atrapen realmente porque pues no genero yo dopamina en mi cerebro, suerte o desgracia, no sé cómo se llame. Entonces ninguna de ellas me llegaba a atrapar hasta que llegué a los registros akáshicos, que ahora ya para ahí vamos a ir. ujú, Entonces toda esta vida nunca solté la mano de las terapias alternativas, la que me encontrara, daba igual, pero ninguna te digo que me atrapaba. Y entre eso el enemigo seguía obrando. Yo cada vez mentalmente estaba más destruida, los intentos de suicidio se repitieron continuamente, el tema paranormal también, el no saber muchas veces si esto era la realidad, si no, porque ya uno ve tantas cosas, tantas sombras, tanto, y no solo sombras, sino realmente manifestaciones poltergeist, ¿no? Que tú dices esto no sé, yo no sé qué es la realidad, no sé qué creer y nada me daba consuelo, nada me ayudaba, nada me funcionaba, todo me iba mal, siempre. Algo parecía que iba a ir bien, hay una nueva pareja, boom, violencia de género. Hay, monto un nuevo negocio, si había un 1,1% de posibilidad de que saliera mal, ahí él orquestaba, ¿no? Y siempre ujú, te digo, en forma casi de violencia. Y ya, ujú. bueno, incluso cáncer, todo lo peor, todo lo peor. Total, que en ese punto de mi vida en donde yo ya no sabía para dónde ir, me encontré con los registros akáshicos y esto fue 2019, no, 2020, cuando 2020. justamente el COVID, ajá, cuando el COVID. Y yo dije, ya lo encontré, ya, lo encontré. Era eso que yo estaba buscando, eso para lo que sirvo, de verdad, porque yo era muy accurate. O sea, yo dije, por fin encontré mi propósito. Esto era lo que yo estaba buscando, por eso yo me sentía vacía. ¿Por qué te digo que a mí me atrapó? Porque como con esta deficiencia de dopamina que casi nada, sí, a lo mejor me gusta algún rato, pero rápidamente me aburro, no me satisface. A mí lo único que me gusta es aprender o estudiar. Entonces, claro, Satanás, y esto es algo que tiene la nueva era, muy bien pensado por Satanás, tengo que decir, es que hay para todos los gustos y colores,
ahí hay. Que a ti te gusta más, no sé, estirarte, ahí tienes el yoga. Que a ti te gusta más adivinar, pues ni te digo las que hay. Es verdad. Que a ti te gusta más lo oscuro, pues ahí tienes el espiritismo. Da igual, hay algo New Age para ti, seguro. Ujú. Satanás dijo, venga, esto, el péndulo, de todo, de verdad. Nada, yo sí, un ratito, me aburría. Vinieron los registros akáshicos, yo dije, wow, o sea, la biblioteca cuántica del conocimiento. Claro, no, impresionante. Yo todos los días yo preguntaba todos los días, yo no sé, a veces que había registros akáshicos yo, ¿no? Y la cuestión es que por ese momento mi vida mejoró parcialmente y esto es otra cosa que quiero que las personas que están ahí escuchando sepan. Sí, Satanás es capaz de hacer el bien si su propósito con ello es atraparte o confundirte más. Eso es seguro. ¿Es capaz de sanarte? Sí. ¿Es capaz de darte dinero, de hacerte adelgazar, de tus mayores sueños? Mira, yo ahí en ese momento Pero luego te me lo hice cobra. Luego muy te lo caro, cobra. muy caro te lo cobran. Muy caro. A mí me dio todo, o sea, yo escribía una carta de manifestación y no te miento, si no ahora llamo al perro, o sea, yo no tenía ni perro en ese momento ni nada, pues. Ni mis ojos eran, por ejemplo, no sé si se ven, pero mis ojos no Verdes. eran verdes, Ujú, mis ojos eran marrones. O ujú. sea, yo decía, yo tengo los ojos verdes, se me iban cambiando con el tiempo. Yo tengo un perro, un pastor que tiene un ojo azul y uno marrón, ahí lo tengo. Todo yo lo iba manifestando ahí, ¿no? En el momento de los registros akáshicos. Que por esa época también, bueno, hubo ahí una cosa súper oscura, que eso creo que da para otro episodio, de la que justamente Satanás me salvó haciéndose pasar por mi abuelo Mescurro. Mm, tremendo. Porque a él le interesaba, porque él sabía que si yo no terminaba esa formación de registro akáshico y esa magia negra que me hicieron de muerte me mataba, él no iba a poder acceder a las más de 500 lecturas de registro akáshico que yo hice y yo no sé cuántos alumnos que tuve, porque fui súper conocida de eso, ¿no? Desgraciadamente. Bueno, o no, porque ahora voy para allá con el plan de Dios, ¿no? Y en ese momento yo estaba, te digo, despegando así, por fin dije, wow, por fin la gente me reconoce, por fin, no sé, la gente quiere estar conmigo, me llamaban influencer, así como de todas partes, bueno, de todas partes de España, ¿no? A eventos, güey, súper guay, ganaba un montón de dinero, genial. Y la cuestión es que aunque eso estaba creciendo en mí, el resto de cosas, sin que yo me diera cuenta, iba menguando. Mi relación con mi familia iba menguando, el rencor adentro de mí, aunque yo no lo quería demostrar, porque pues claro, tú eras una gurú de paz, luz y amor que va vestida de blanco Ujú. y yo soy súper cool y como que yo voy a decir cualquier barbarie, ¿no? Entonces eso te va contradiciendo en tu interior porque en verdad tú te sientes mal, pero tú no lo puedes demostrar, ¿entiendes? Entonces todo lo demás iba mal. Mi salud física, a mí me dio un periodo de insomnio de 6 meses. Eso yo no se lo deseo a nadie. Yo creo que la muerte es preferible porque tú te quieres sacar los ojos. O sea, que tú pase un día y otro y no duermas. Mm. Y que cuando duermas no estás dormido porque estás infestado de esas entidades que ni siquiera están aquí. Es horrible. O sea, no te puedo describir lo horrible que fue ese periodo. Entonces, pues sí, todo iba a la mierda, pero oye, no sé, mi credibilidad como lectora de registro akáshico así, despegada. Yo tenía que cerrar mi página web porque me iba a dormir, me despertaba y había 20 personas que habían adquirido registros akáshicos y yo ya estaba dando las citaciones para dentro de un mes y medio. O sea, yo ya no podía, me daba igual el dinero, yo es que ya no podía porque yo me pasaba horas ahí enchufada, o sea, horas canalizando entidades que según yo eran guías Fuerte. espirituales de luz Claro. Cifer, digo hoy, de luz Cifer. Súper. ¿Qué pasaba ya para llegar al punto de inflexión? Pues que algo dentro de mí, no sé qué, hoy me imagino que fue Dios, ¿no? Me decía, comienza a hacer preguntas, ¿no? Como que mira lo obvio y cuestiónate. Por ejemplo, hubo un momento de esto que mi vida era muy ajetreada, por decirlo así, yo trabajaba un montón
y siempre habría registro como en el mismo sitio. Y un día miro hacia arriba y veo que hay una telaraña negra enorme justo en el rincón ahí, ¿no? Y dije, Wow. la quito, la quito, ¿no? Vuelvo al día siguiente, mira, se me pone mal el cuerpo. Vuelvo al día siguiente, vuelve a haber una telaraña negra enorme donde yo habría registro akáshico. Y digo, esto ya vamos a decir que naturalmente no es probable que esto ocurra, ¿no? Y más detallitos que empecé a ver que eran tonterías, que yo creo que cosas más graves había yo vivido, pero no lo había visto como tan evidente. Es como que se me abrió el tercer ojo del tercer ojo, ¿sabes? No sé cómo decirlo. Y también empecé a ver, por ejemplo, que mis animales se empezaban a marchar. O sea, yo iba a abrir registro, se iban. Se iban, se escondían. Y ya empecé yo a ver sombra cada vez más, ¿no? Y aquí hay otra cosa muy importante, que es que las entidades, como te digo, sí, ellas se pueden mostrar como ellas quieran. Ellas cuando van a querer atraparte, se van a poner disfraz más bonito. Y siempre hago el mismo símil, pero es que es muy significativo. Ujú. Y es que es como una relación cuando tú comienzas, imagínate con un novio nuevo, ¿no? Que al inicio, pues siempre aseado, siempre afeitado, nunca va a oler mal, pero a la que se toma la confianza, no se lava los dientes, no se pone desodorante, hasta que se termina pegando un gas, Ujú, ¿no? ujú. Ellos son igual. Ellos cuando ya saben que sin ellos no vas a hacer nada, porque es lo que ellos pensaban, eh, ya se mostraban como eran. Y eso es lo que empezó a pasar, que esa esfera de luz, paz y amor que pueden simular, la dejaron de simular. Que esa máscara de, ay, no sé, del arcángel Miguel, de ya no sé qué, ya no se las ponían. Entonces Exactamente. todo empezó a volverse muy lúgubre. O sea, todo empezó a volverse muy crudo y muy sucio y muy, no sé cómo explicarlo. Ujú, Y algo me decía dentro mía que parara de hacer eso. Y un día me levanté, un día dije, yo no sé por qué, pero yo no puedo más, no voy a seguir haciendo esto, me da igual el dinero, me da igual todo, algo dentro mío me dice que yo tengo que parar, que me está ujú, consumiendo esto y que se acabó. Y esa mañana me levanté, tomé este ordenador que tengo aquí delante, ujú. tomé el ordenador y dije, voy a volver a trabajar de enfermera. Yo ya no quiero más esto. Me da igual. No sé qué es, pero hay algo turbio que yo no entendía porque yo decía, pero si esto es lo más sanador y lo más bueno y lo más hermoso del mundo. Dije, pero bueno, yo no sé lo que es, voy a parar. Inicié así el ordenador, empecé a escribir mi currículum y como no dormía, porque te digo que es que yo no podía dormir, no me podía concentrar. Y no solo eso, sino que ahí empezaron ellos a meterme los pensamientos intrusivos de ¿y a dónde vas a ir? ¿Y qué vas a hacer? No vales nada, ya sabes que este es tu propósito. Sin nosotros no eres nada, ¿de qué vas a comer? ¿Qué vas a hacer? ¿Tú te crees que puedes ser enfermera si llevas años sin trabajar así todo el rato, no? Y dije, no puedo, o sea, me estoy poniendo muy nerviosa, me está dando mucha ansiedad, me estoy sintiendo muy mal, no puedo. Y esto es otra cosa para que la gente nunca lo haga. Em, en ese momento yo le dije a mi mamá, mamá, me voy a tomar una pastilla para dormir, no porque la gente no se tome pastillas para dormir, Ujú. sino lo que voy a contar ahora. Me voy a tomar una pastilla para dormir porque soy incapaz de hacer nada, no puedo pensar, no había dormido. Otro día más, después de ni sé cuánto tiempo. Y te cuento que eso, el decirle a mi mamá que me iba a dormir, me ayuda a saber el tiempo que yo estuve poseída, porque eso se lo dije a mi mamá a las 12 del día y no es hasta las 8 de la tarde que yo volví a saber lo que estaba leyendo. ¿Qué pasa? Que las entidades, y por eso lo promueve tanto la nueva era, aprovecha a que la persona deje el volante del coche al que lo tome. Ujú. Si tú vacías tu mente, sea como sea, ya sea pintando un mandala, a que no parece inofensivo, pues es muy peligroso. Pintando, coloreando un mandala, o bien sea meditando, bien sea haciendo repeticiones, decretos, que al final es como un mantra, ¿no? Y Ujú. puede perder como la noción pues, del momento. Eso ellos lo aprovechan para apoderarse del volante del coche o del timón del barco o como lo quieras ver. ¿Qué pasó? Que hay mucho, por eso, por ejemplo, hay cierto
tipo de medicamentos como la ayahuasca, psicodélicos, todo esto, que eso lo que hace es apagar igualmente el consciente. Y por eso la gente flipa tanto y ve tanto. Y también, por supuesto, porque se libera el DMT, todo eso es real. Pero lo que tú vives a posteriori, esas cosas tan guay que vives a posteriori, ya no es el DMT en tu cabeza, ya son las entidades que en ese momento le diste la oportunidad de entrar, que te están mostrando cosas, ¿no? Bueno, la cuestión, me tomé la pastilla, me fui a dormir y ya no me acuerdo de más hasta que a las 8 de la tarde yo me doy cuenta, y además lo grabé, no sé en qué momento, porque cuando yo me di cuenta de que la realidad se estaba tornando irreal y es algo que nunca voy a saber describir. Entré en pánico porque yo estaba sola en Italia y no tenía nadie más. Mi marido se había ido de viaje para jugar porque él es jugador profesional de balonmano y no tenía a quién acudir, no sabía qué hacer. Entonces, en ese momento, a mi amiga con la que yo tengo el podcast, le empecé a grabar que por favor me diera un feedback de si simplemente yo estaba teniendo una paranoia y ok, no pasa nada, o sea, sé cómo tratar eso, soy enfermera, no pasa nada. Pero el problema vino cuando yo estaba grabando todo esto que yo no sentía como real y no podía identificar como la realidad, como por ejemplo los fuegos que yo estaba cocinando. No sabía que eran fuegos. Es que no te lo voy a poder explicar nunca lo que yo viví, ¿no? Era como si la realidad hacía vum, 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 y era la entidad. Me poseía, se salía, me poseía, entonces yo dejaba de saber lo que estaba pasando. Y lo que pasó fue que en un momento de que yo sentía mucho miedo, me fui al espejo y te voy a enviar la fotografía y me miré al espejo y no era mi cara. Entonces yo dije, ok, esto no es ni una paranoia, ni una despersonalización, ni un ataque Esquizofrenia. psicótico. Ujú. Exacto, no es ni un ataque psicótico, porque toda la vida él se había encargado de que yo sufriera de enfermedades mentales, por decirlo así, ¿no? Pero dije, esta cara no es mi cara. O sea, Claro. esta cara de reptil no es mi cara. O sea, está pasando algo. Y ahí entré en pánico y ya no me acuerdo de nada más hasta las 8 de la tarde, que lo sé por lo que te digo, que le escribí a mi mamá. Ujú. Y a las 8 de la tarde yo me doy cuenta, soy consciente de que estoy adentro de una bañera, que eso lo Wow. supe al día siguiente, ni siquiera lo sabía en ese momento, que me había tomado todas las cajas de medicación para dormir que tenía, que con los 2 botellines de cerveza que había en mi casa, porque nosotros no tomamos alcohol, tenemos ahí por si alguien viene de visita, 2 botellines, me los había bebido con toda la medicación, te hablo de cajas de Wow. medicación, y me había cortado todos los brazos y estaba así, desnuda en la bañera, y me estaba muriendo, literalmente, me estaba muriendo. Y bueno, pues ahí viene ese momento que te cuento, ¿no? Que no sé cómo, bueno, de nuevo sí sé que fue Dios, ¿no? Me hizo salirme de la bañera, me hizo vendarme los brazos, llegó ya mi marido por la noche y ahí me estaba quedando dormida, pero no me estaba quedando dormida, me estaba muriendo. O sea, me estaba invadiendo un miedo que yo le estaba diciendo a mi marido, me estoy muriendo, me estoy muriendo. Y algo de lucidez en mí, que de nuevo siento que fue Dios, le dijo, dame carbón activo. Me dio carbón activo, ya no me acuerdo más, me dormí y me desperté viva al día siguiente. Me desperté viva y dije, ok, esto yo tengo que investigarlo. Empecé a leer la Biblia, no sé por qué de nuevo, no me pregunte, hay algo que me dijo, empieza a leer la Biblia, yo no entendía absolutamente nada, nada de la Biblia, nunca la había leído, yo no entendía, pero yo la leía, yo la leía, yo la leía, yo la leía y a la vez no le decía a nadie lo que me había pasado, no le decía a nadie que yo ahora leía la Biblia, nada, yo callada, ¿no? Hasta enero, que no sé, voy a hacer ahí un parón por si tienes cualquier Ujú. pregunta, porque en Sí, enero no te fue que preocupes. yo tuve ese encuentro con Jesús. Sí. Interesante, o sea, muy fuerte. Es una narrativa, pues de todas formas, una historia de vida que sí tiene que ver mucho con todo el mundo espiritual. En evidencia tienes un mundo espiritual así abierto desde que eres niña. Lo que pasa es que esos dones y esos talentos que Dios te ha dado el enemigo los ha querido usar para tu reino.
Realmente para eso estamos nosotros acá, ¿no? Pues para establecer el reino de Dios, porque el reino de Dios ya está acá y cómo lo establecemos a partir de nosotros. Y vemos aspectos muy interesantes sin necesidad o sin ánimo de querer como analizar cada aspecto del cual de qué pasó en tu vida. Sin embargo, son temas muy interesantes y temas que si uno los mira a la luz de la palabra, está todo bíblico de que realmente Dios empieza trayendo esas tinieblas a la luz. Entonces ya en tu propia experiencia es como tú te das cuenta como, hey, todo como que no es tan cool, todo como que no es tan bonito, más sin embargo en una primera instancia a los jóvenes y a las personas que tal vez son muy lectoras, muy académicas, que quieren racionalizar todo, es muy llamativo. ¿Por qué? Porque este tipo de corrientes humanísticas, pero también que tienen muchas esferas espirituales abiertas y puertas eternas abiertas, te traen es con un léxico atractivo, o sea, y con una serie de fundamentos también científicos, experimentales, prácticos, desde una epistemología muy bien argumentada y todo eso, es decir, sí, tiene razón, la neurolingüística, entonces La voy a empezar a metafísica, la física cuántica. la física cuántica, me voy a empezar a meter por este tema de la meditación, del yoga, desconociendo que estas prácticas de dónde vienen, primero culturalmente. Y culturalmente la gente también viene con unos arraigos y unas dinámicas muy fuertes en el ámbito espiritual. Por ejemplo, lo que tú haces alusión en España, o sea, que ahorita y en Europa, que es como todo este tema de la nueva era y cuánta gente no está metida en toda esta corriente y en todo este tema de esa violencia que recibiste, que también fue un tema que a ti te dejó en cierta manera mal psicológicamente hablando, ¿sí? Que tú te vas a acercar hacia un psiquiatra o psicólogo no cristiano, entonces si estás loca, en pocas palabras, o tienes un episodio, un diagnóstico de esquizofrenia, etcétera, etcétera. Yo no subestimo la terapia, pero con un psicólogo cristiano que esté lleno del Espíritu Santo, no se subestima la terapia. Al inicio de tu narrativa, que haces mención de que es verdad que incluso nosotros como creyentes tenemos que ver qué hicieron nuestros antepasados, porque el tema de las iniquidades mucha gente no cree. Hay que ver qué pasó con las otras generaciones. Y entonces cuando llega Jesús y tú ya empiezas a tener una conexión con Dios, ahí es cuando empieza el cambio, es a lo que venimos. Pero es muy interesante todas estas dinámicas que tú nos has hablado, porque también mucha gente lo ha vivido. O sea, estas narrativas que tú me has hecho alusión y que nos estás contando, es muy importante porque muchas personas, no solamente tú, sino muchas personas lo han vivido, que se han metido en todo este rollo, en todo este tema de la nueva era, buscando respuestas a nuestra existencia. Uno dice, bueno, si tengo un propósito, claro, es la intención que Dios tiene contigo en la tierra. Ese es el propósito. La historia se repite y a veces nos conectamos con cientos capítulos de la Biblia y es como una pregunta retórica que también le podríamos hacer a las personas. ¿Con qué capítulo eterno de la Biblia tú te estás conectando? Tú estás conectado. ¿En qué episodio de la Biblia tú estás conectado en este momento? Y entonces es como ver cómo Dios te ha sacado de esos lugares. Y hay muchas personas que también han pasado de otro tipo de escenarios y de otro tipo de lugares. Pero tú pues que siendo como tal una bruja, por decirlo así, blanca, que le podríamos decir, pero de todas formas las tinieblas son las tinieblas. Ahí vendría muy importante hablar de esa transformación que fue el llegar a Cristo, y hubo un video que tú publicaste en el cual tú haces alusión que tú viste a Jesús, que se te presentó a ti en persona y fue muy impactante, y es bonito porque ahorita muchos religiosos, no podemos subestimar que en la actualidad hay gente muy religiosa que dice Jesús ya no se le presenta a nadie, y no hay que limitar nunca a Cristo. La segunda pregunta, o sea, ¿cómo fue ese hermoso momento cuando tú conociste a Cristo, cuando tú lo viste en una experiencia muy caótica, que me acuerdo que era como un tema con un perro que iba a atacar a tu border collie? No, tú no tienes border collie, ¿sí? Sí, bueno, es Australian con Border Collie, así que Ok. sí, sí. Ujú. Bueno, temazo porque quiero aclarar que a lo mejor me estoy equivocando, pero yo sí que pienso que Jesús podría tomar el cuerpo que quisiera, porque Pablo ya lo dice, que Jesús está en un cuerpo glorificado. Como dice la Biblia, cuando Jesús falleció,
ellos se reunieron los apóstoles y Jesús atravesó la pared y estaba la puerta cerrada de la casa. Entonces, la cosa es que yo creo que sí que fue Jesús porque, como te digo, mi transcurso desde ese momento en el que yo dije se acabó y que casi me matan, yo solo leía la Biblia. Tengo que decir que ni siquiera yo tenía esa conexión con Jesús ni con el Espíritu Santo. Yo era como, por así decirlo, Dios, y te digo que no entendía casi nada de la palabra. Si bien palabra viva significa pues que ahí habita el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, y que al leerla yo iba dejando que eso entrara poco a poco en mí. Me estaba preparando para salir y algo me dijo: hey, ponle el arnés al perro, porque mi perro está muy bien educado y la verdad es que yo siempre paseo con él sin correa. Y yo dije, ok, pues le pongo el arnés. Voy a salir, hey, pero dile a tu marido que te acompañe. Y yo, ok, como una medio intuición, medio no sé cómo explicarlo, no era que yo oyera una voz, no. Ok, le pregunto, oye, nene, ¿puedes venir? ¿Quieres venir conmigo? Porque eran 8 kilómetros por la montaña, es bastante. Y me dijo él, cariño, yo no tengo ganas, de verdad. Y le dije, por favor, acompáñame hasta este punto, solo hasta este punto, porque tengo un mal presentimiento con los perros. Yo ya se lo dije. Y te digo que yo no me había quedado con don profético. Entonces me dijo, bueno, te acompaño hasta ese punto, porque ya después de ese punto nunca nos hemos topado jamás perros sueltos ni nada. Es Sí, qué por una... nervios. Nunca lo habíamos topado, entonces le dije, pasamos ahí donde puede que haya, porque hay una granja cerca, entonces hay otros perros que guardan al ganado y ya luego te vas, porque ya no va a haber más perros. Ok, bueno, me voy a ir y eso sí que fue como muy fuerte, como el callado, la vara. Y yo, Mm, ¿qué? ¿La qué? La vara, la vara, la vara. Y yo, ¿pero qué vara? ¿Qué? Y me acuerdo, porque acabamos de regresar, enero, acabamos de regresar de haber estado las vacaciones de Navidad en España. Y antes de irme a España, el abuelo de mi marido me había regalado un palo de senderismo, con esto que tiene una interesante. brújula Ah, aquí. ok. Ujú. Yo la dejé ahí, nunca la usé, me fui de vacaciones y regresamos. Digo, ¿será esto? Digo, pues lo voy a coger, yo andando con el palo. Total, que me llevo al perro atado a la cintura con su arnés, con mi palo, que nunca lo había cogido. Yo, bueno, pues eso que ni siquiera necesito, que no son como una subida impresionante. Bueno, mi palo y mi marido. Y llegamos a ese punto, digo, ah, pues me equivoqué. O sea, tuve un mal presentimiento y no fue nada, no hay ningún perro, vete. Y sigo yo en mi camino y ya inicia como realmente la subida, ¿no? Bueno, en ese momento yo voy caminando y sin yo saberlo, porque te digo que mi desconocimiento era tan grande que yo no sabía orar. Yo Mm, no sabía que lo que estaba haciendo en ese momento era orar. ujú. Lo descubrí después, o sea, lo descubrí que yo ir alabando en mi mente a Dios, porque yo estaba viendo su creación, como te digo, yo estaba subiendo a la montaña y claro, yo nunca lo había visto con esos ojos, ¿no? Yo dije, wow, pues eres tú, Dios, el que ha hecho esto. O sea, y no solo lo has hecho, sino que nos has puesto ojos para que lo podamos ver. Y Sí. además yo tengo ojos, o sea, así como bum, 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 Ujú. bum, 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 bum. Llego arriba de la montaña y me viene este warning. Este warning que yo tenía desde antes de que hubiera salido de casa. Y me quedo así, paso un cementerio y viene una bifurcación a la derecha, otra a la izquierda, porque ya viene la bajada. Y me quedo como literal, yo me quedé, ¿hacia dónde voy, Dios? Y me dice, o sea, ni siquiera fue un ve a la derecha, sino como el concepto a la derecha, pero digo, ¿y a la derecha qué? Miro a la derecha y vienen dos perros patús, dos Ush. perros patús. Son perros que se usaban en ese valle que se llama el Valle de Osao, el Valle de los Osos, para cazar osos. Ay, my goodness. Qué susto. Dos, dos perros. Y dije, ya, llegó mi hora. Ya está, se acabó. No, Ya, terrible. ya valí, ya valió mi perro, ya valí, ya se acabó, o sea, ya. Pero me invadió la paz, o sea, me invadió la paz, yo no me puse nerviosa para nada y me di cuenta de que la situación, entre muchas comillas, estaba bajo control porque mi perro, por primera vez, estaba atado. Ay, Entonces, al estar atado, yo lo pude poner detrás y si no, él hubiera salido instintivamente a terrible. defender y lo Claro. hubieran Ay, destrozado. sí, qué pecado.
me hubiera dado algo, o sea, yo no sé si hubiera Claro. soportado eso. Entonces dije, ok, todo está bien. Bueno, bien no está, pero por lo menos lo tengo aquí. Tremendo. Y algo me hizo decir, Ay, pero es tremendo. que lo tienes, el callado, el callado. Y pienso en ese momento, digo, claro, son perros pastores, además el simbolismo, ¿no? El callado, perros Ujú. pastores, y que todo eso lo vi después, o sea, después te hablo de meses, yo eso te lo digo ahora, pero yo ni días Ujú. después, ni nada. O sea, yo digo el callado, digo, claro, son perros pastores. A lo único que estos perros le temen es a un callado porque lo ha enseñado un pastor. O sea, le da igual un coche, le da igual un oso, pero si ve el callado del que le enseñó, se van. Y lo puso enfrente de mí. O sea, yo no sé cómo hizo Moisés, ¿no? Cuando se Pues paró el sí. agua, pero yo lo puse así enfrente de mí y yo lo único que dije fue, no, No. nada más, no. Dije, no. Y lo veo que el perro, bueno, uno de ellos recula Ay, Dios y santo. otro como que me estaba dando el lateral Uy, para, pues, sí. sí, Qué susto. me vuelvo a dar un paso hacia atrás, digo no, y se ponen los dos en paralelo mirando hacia mí. Digo, ok. Digo no de nuevo y los veo como que empiezan casi como de esto a mirar ya para los lados para irse. Digo, pues, no me lo puedo creer, Ay, no me lo puedo creer. sí, claro, qué susto. Me voy a dar la vuelta y veo que de nuevo vienen detrás. Ay, Digo, no. no. Vuelvo a poner el palo y digo que no. Así. Se miran los perros así y se van. O sea, yo en ese momento miraba a mi perro y Qué se me caían las susto. lágrimas porque yo Claro. decía, estás vivo, estás Ay, vivo, sí, qué pesar. estamos vivos. Mira, todavía se me pone bien de punta. Ujú. Estamos vivos, no puedo creer que de verdad estamos vivos. Total, que me voy y yo así como, de verdad muy contenta, muy entre increíble la situación, entre mucho agradecimiento, como hacía tiempo no sentía, entre alegría, entre todo, ¿no? Y yo ya, bueno, me recompongo, venga, Sí. y bajamos por la derecha, por donde Dios me dijo, Ujú. derecha, pero yo derecha qué, derecha voy, derecha mira, tira a la derecha, y por ahí ya no había más perros. Bajo y llegamos como a una explanada que ahí se sitúa el ayuntamiento de ese pueblo donde yo llegué, y luego ya bajo una escalera y vuelve a venir una subida y ya bajaría hasta como mi valle, ¿no? Ujú. Hasta como mi pueblo, por decirlo así. Bueno, bajo este primer rellano del ayuntamiento, que son unas escaleras, bajo y tengo que recalcar que era enero, de nuevo, Pirineo francés, mucho frío. Nieve, una montaña, no había nadie y yo iba bien cubierta, no había nadie y no me había encontrado a nadie durante el camino. Y bajo y yo todavía iba, la verdad, yo todavía iba en mi mente de esto que levanto la cabeza, veo a un señor como con una pintilla, tengo que decir, mala pinta, Ujú. ¿no? Mala pinta y digo, a ver si va a pasar otra vez una cosa. Ay, Me no. pongo al perro, sí, digo, a ver si, no sé, porque como ya me agredió Ajá, un hombre que estaba un claro. poco tarado, digo, uy, mira, me lo pongo aquí, la verdad, ni lo miré muy bien, sigo para adelante, ando rápido, no, no, no. Y oigo que me dicen algo y ya me giro y miro a un señor ataviado con, ni siquiera sé qué es esa ropa, o sea, es como si fuera un hilo lanoso, fino, entretejido Ujú. que deja calado, lo que llevas adentro te lo cala más o menos, no sé, Mm. llevaba como otra ropa debajo y no se notaba. Marrón, color marrón gris, no lo sé, pelo largo, barba, no alpargata, como babucha, no sé, ni bota de invierno, ni abrigo, ni Uy, no, gorro, ni muy guantes, loco. nada de eso. Y una bolsa en las manos, que no sé, no era ni un bolso, ni una bolsa así, unas cosas, digo, "Uy, qué pinta, ¿no?". Total, que ya lo miro porque él me dijo algo y como no es ¿Y mi dónde idioma, compras tu ropa en Zara? Ah. claro, yo es súper nice y él, así como andrajoso diría, o sea, Ujú. andrajoso es la palabra. Y el pelo también muy andrajoso, barba así. Y me dijo algo que no entendí porque yo iba así como un burro, ¿no? Rápido. Y es como que me giro y él ya sabía de algún modo como que yo no le iba a prestar atención. Y le digo, perdón, y ya hablé en francés con él, ¿no? Y me dice, todo en francés, me dice, ah, ¿qué tipo de perro es? Y yo,
qué raro, ¿no? Pero Tipo, o sea, regálanos saber en francés, dilo en francés. Queremos que la audiencia te escuche en francés. no, me da mucha vergüenza. C'est quoi ça, le chien? C'est Ah, quoi? genial. Es que, ¿qué Ujú. tipo de perro? No sé quoi ça, le chien. Y le digo, ah, oui, c'est un border collie. Me da mucha vergüenza, soy muy vergonzosa. Genial. Y dice, ah, sí, que son los que guardan el ganado, guardan a la oveja, así como que Ujú. de nuevo me hace luz. Primera pregunta, random, ¿qué tipo de perro es? Wow. ¿No? Acababa de pasar lo de mi perro. Luego, guarda a la oveja, no sé qué, y hablándome todo así como cosas de lo que acababa de pasar, ¿no? Y yo, Wow. está súper raro. Y esa como cosa que me invadía de una presencia que, mira que te digo, me había topado con ángeles, arcángeles, guías espirituales, yo no sé qué. También María Magdalena por ahí se me apareció una vez. Bueno, de todo, ¿no? De todo. Pero nada Interesante. comparado con su presencia. Y le digo, sí, dije, bueno, un border collie es súper inteligente. Digo, además es que yo lo amo como si fuera mi hijo. Y su respuesta fue, ya lo sé. O sea, fue tan chocante la respuesta, ya lo sé, en medio de esa Wow, wow, conversación. wow, wow. Sí, Claro, claro. porque yo no sabía ni qué responder. Yo dije, ¿sabes de esto que tú dices? ¿Y qué responda? Ya lo Sí, sé. claro. ¿Cómo lo sabes? Ajá. Y yo, y me dice, bueno, y tú eres de, no, ¿cómo me dijo? Sí, tú eres de aquí. Y le digo, no, porque yo pensando que se refería a este pueblo del que te hablo. Le digo, no, yo vengo del pueblo de ahí abajo, porque yo estaba hablando francés con él, ¿no? Le digo, yo vengo del pueblo de abajo. Dice, no, no. Yo digo, tú eres española. Como Y con la le mujer digo, samaritana. Este pasó casi similar con la mujer samaritana. él me estaba dando la respuesta a sus preguntas. Cuando yo Wow. no respondía lo que él me decía, pero eres española. Y yo, sí. Tipo, no me había dado tiempo a mí de hablar tanto que se me notara que no era francesa y menos de dónde. No me había dado tiempo, ¿entiendes? Total, que me dice, bueno, pues nada, espero que usted y su perrito disfruten del camino, pero Ay, implícito, tremendo. y no te sé repetir, implícito iba, todo va a estar bien, disfruta del camino porque no te va a pasar nada. Ya el maestro te lo dijo, ya hecho está. Total, que yo me fui, nunca me había pasado esto. Yo llorar sin saber por qué lloraba, pero por la calle, nunca había llorado por la calle, llorando a lágrimas vivas, que me encontraba Jesús, loca perdida, de verdad una cosa. Llamo a mi marido, llamo a mi madre, a mi padre, que yo ni siquiera la había, bueno, miento, ellos sabían que estaba leyendo la Biblia porque para mi cumpleaños que yo te digo, sabía a lo que yo me dedicaba, me dijeron, bueno, ¿y tú qué quieres para tu cumpleaños? ¿No? En septiembre, y eso pasó en enero. O sea, por eso te digo que yo llevaba leyendo la Biblia desde septiembre. Le dije, pues yo para mi 33 cumpleaños, además. Qué bonito. Para mi 33 cumpleaños. ¿Qué es lo que quiere? Y yo, una Biblia a mis padres. Ok. Le faltó hacer, ¿me tiene fiebre? Sí, claro, una Biblia. Una Biblia. Total, los llamé, me he encontrado con Jesús, la respuesta de mis padres, vale, chiquita, sí, claro, sí, claro, tú ajá. no me decían así como con contacto, ¿no? Tú no lo cuentes, a nosotros sí, pero no, y yo aquí, y luego hablándolo a las redes, a todas partes, ¿no? Yo me he encontrado con Jesús, bueno, es que aquí no termina la historia. Yo llego a la casa de mi suegro y le digo a la mamá de mi marido lo que te acabo de contar, ¿no? Y me dice ella, tipo, esto está flipando, me dice, sí, en plan, tú tranquila, Vane, tipo, tranquila que te voy a desmentir esto, ¿no? Así como tranquila, tipo, te está veniendo muy arriba, porque ella canta en un coro, en una coral, y no la mayoría, pero muchas personas que cantan con ella son de ese pueblo, del que te digo donde yo lo encontré. Y son pueblecitos donde hay 40, 50 casas. Se conoce todo el valle, por decirlo así. Todo el mundo se conoce. Y me dijo, Vani, tranquila, yo voy a ir mañana o pasado, no me acuerdo. Voy a ir a la coral y voy a preguntar quién es este señor para que te quedes tranquila de que no es Jesús y deja de ir diciendo por ahí que es Jesús. Y yo, vale, yo con mi corazón encogido todavía, vale, vale. Total, para mi sorpresa, lo que pasa
es que a los 2 días o al día siguiente, que ya no me acuerdo, me viene ella así y me dice, Vane, que nadie conoce a ese hombre, Ujú. que nadie lo ha visto, que nadie, porque pasear, la gente de estas ancianas que se asoman a la ventana en Claro. los pueblos de montaña, dice, van en, todavía soy muy puta. Dice, nadie lo ha visto, nadie lo conoce, ni la vestimenta, nadie lo ha visto. Qué Y yo dije, belleza. pues te lo Ujú. dije, yo ya lo sabía, yo ya lo sabía. Así es. Y, y ahí vino un cambio en mí que, bueno, yo me quedé esto dándole vueltas 2 meses, o sea, esto te digo, pasó en enero, en marzo, respiro hondo, pongo mi teléfono y digo, aquí donde yo metí al maligno, que tenía en ese momento 180.000 seguidores en TikTok, una cosa así, dije, aquí voy a contar esto, aquí voy a contar esta historia. Y para mí, porque yo le dije, Señor, mira, yo sé que no puedo hacer nada para ganarme tu gracia, pero yo, si salgo aquí y una persona que yo he hecho mal, llevando Satanás a su casa, sale, me escucha, que me va a escuchar, imagínate, 180.000 personas Claro, nuevairistas, era ajá. todo. Digo, con que una solita me escuche y te busque, yo ya me quedo tranquila, Bueno, mi sorpresa fue que de 180.000 se quedaron 180.000, se pusieron 200.000, ya van por 220.000 y testimonios diarios, cientos y cientos y cientos y cientos. Gracias, salí de ahí, mañana iba a una constelación familiar, ya no voy, Ujú. así, 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 así. Tremendo. Empecé a dar entrevistas. Bueno, pues hago una oración Sí, para ti, para las personas para que... las personas que nos están escuchando. Vale. Padre Dios, Jesucristo, Espíritu Santo, quiero darte las gracias por la vida de las personas que están viendo este video en este Gracias, momento. Señor. Quiero darte las gracias porque has estado presente durante esta entrevista. Quiero darte las gracias por habernos sacado tanto a Alejandra como a mí de donde estábamos Así y es. darnos un propósito a las dos, estando aquí en el aire, en redes, ¿no? Que se equipara un poco a esa parte intangible en la que nosotras nos movíamos antes, pero hoy estamos usando este ámbito para tu propósito y tu reino, Padre. Así Te es. ruego, Padre, discernimiento espiritual a todas las personas que nos están viendo en el día de hoy. Cúbrelas con la sangre preciosa de tu Hijo Jesús. Protégelas para que esta información sea de bendición y que no de ataque. Te ruego, Padre, nos ayudes a continuar trayendo aquí a la tierra tu reino, porque ese es nuestro propósito como tus hijos. Y recuérdanos siempre que tu voluntad es lo que debemos desear hacer, Padre. Te damos gracias, Padre, te honro, te glorifico, te amo, te exalto. No somos nada sin ti, Padre, vivimos por gracia. Y gracias una vez más por permitir que hablemos en este espacio de ti, Padre, porque sin ti nada tiene sentido, por lo menos para mí. Señor. Te agradecemos, te honramos, te glorificamos. En el nombre de Jesús oro. Amén. Y Amén. amén. Muchas gracias, Vale. Y antes de cerrar, a todas las personas les animamos a seguir las redes sociales de Vanessa. Las vamos a dejar aquí en la cajita de descripción para que sigan todo su contenido. Den like a este video y que compartan este video porque sabemos que a muchas personas les será de gran ayuda. Muchas gracias, Vane, por tu tiempo y te agradecemos por todo. Bueno, a ti por tu labor, de verdad, yo no tengo ningún mérito, como digo, el mérito es de Dios, es Él el que me ha dado el espíritu de valentía. Y si soy valiente es porque ya viví muerta en vida y hoy conocerlo es lo que me ha hecho darle un sentido a todo. Entonces, sin Él no soy nada, literalmente. Así Así es. que es esto lo que me da la fuerza, la gana y la motivación, porque 33 años de mi vida caminé alejada de Él y literalmente en poquitos meses soy una nueva criatura en Cristo Jesús y eso es lo que quiero dar fe y testimonio de todos los que están ahí. No hiciste nada nunca lo suficientemente grave que te pueda apartar de Él.
porque Él es misericordioso. Así que un corazón arrepentido y aceptar a Jesús como el camino, la verdad y la vida te va a dar esa salvación. Relatos de Milagros.